Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Esta es la segunda parte de un tema muy novedoso y de actualidad que se refiere a las partidas del impuesto de renta de personas jurídicas que pueden estar en la mira del gobierno entrante en la reforma tributaria estructural. Entonces, repito, esta es la segunda parte. El conferencista es José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese. Veamos, repitiendo como le hice en la primera parte, el contexto de esta información. El contexto es el concepto de los gastos tributarios que fue tomada del informe del Comité de Expertos Tributarios del año 2021. Los GT o gastos tributarios son desviaciones de un sistema tributario de referencia en que dichas disposiciones específicas están ausentes, como es en el caso colombiano, y pueden tomar la forma de exenciones, deducciones, descuentos, tarifas reducidas o diferimientos. Los gastos tributarios GT a menudo generan grandes costos de ingresos fiscales, como es el caso colombiano, del cual se ha venido hablando desde tiempo atrás, y por ende deben evaluarse igual que los gastos directos. Los gastos tributarios GT deben evaluarse con el fin de determinar si cumplen o no con sus objetivos de forma justa y económica, que estamos seguros eso será lo que diga el comité o grupo de expertos que propongan una reforma tributaria estructural, como se ha dicho. Las partidas A hasta la H, aquí señaladas, fueron tomadas de la publicación de 750 páginas que tiene Actualícese, de un libro blanco denominado Cierre Contable y Conciliación Fiscal Año Grabable 2021. Este es el único libro en Colombia que existe sobre el tema y está disponible para quienes les deseen adquirirlo en PDF y en la página web. De manera que se lo recomendamos especialmente porque los temas que vamos a ver allí van a encontrar el detalle y la norma específica que se va a tratar. En esta segunda parte vamos a ver los efectos frente a los ingresos tributarios de los costos y gastos especiales que disminuyen la renta líquida, la compensación de pérdidas fiscales y del exceso de renta presuntiva, que es una especie de diferimiento, y las rentas exentas. Entonces veamos e iniciemos con el literal de costos y gastos especiales que disminuyen la renta líquida sin ser diferencias permanentes. Veamos entonces el numeral 1. Dice así, es deducible el 65% adicional del costo o gasto registrado en la contabilidad por concepto de inversión en proyectos de cine nacional. Artículo 16 de la Ley 814 de 2003 y oficio de la DIAN 23843 de 2017. Entonces, comentamos que en concordancia con los artículos 16, con el artículo 16 modificado por el 195 de la Ley 1607 de 2012 y el 17 de la Ley 814 de 2003 y el decreto reglamentario 352 de 2004, quienes decidan convertirse en inversionistas de proyectos de cine nacional tendrían contablemente un activo por los aportes al proyecto realizados por medio de depósito en dinero o en los fideicomisos especiales mencionados en el decreto 352 de 2004. De manera que este es un importante tema que no sé cómo lo evaluará la comisión o el comité de reforma.
Y aquí encuentran ustedes en el libro blanco de Actualícese el texto de este artículo 16, el oficio de la DIAN 23843 de 2017 y explicaciones sobre esta deducción adicional al costo o gasto registrado en contabilidad. Veamos el número 2. Este dice que es deducible el 100% adicional del costo o gasto registrado en la contabilidad del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a viudas del personal de la fuerza pública o a sus hijos, si es certificado por el Ministerio de Defensa. Se refiere al artículo 108-1 del Estatuto Tributario. Un comentario corto es: se estableció un beneficio para las empresas que contratan a las viudas o a los hijos que sostengan el hogar de miembros de la fuerza pública fallecidos en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público o por acción directa del enemigo. El empleador puede deducir el 200% de los valores de los salarios y prestaciones sociales pagados por estas personas. ¿Por qué el 200%? Porque usted tiene en su gasto un 100% y le dice la norma, el artículo 108-1, que puede deducir el 100% adicional. Los detalles del artículo o el texto del artículo y explicaciones adicionales se encuentra en el libro blanco de Actualícese de 750 páginas que contiene todos estos temas que son de interés precisamente en este momento. Veamos el siguiente. Es deducible el 20% adicional de los pagos por concepto de salario en relación con los empleados menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona y el puesto corresponda a un nuevo cargo. También está establecido en el artículo 108-5 del Estatuto Tributario. En el artículo 88 de la Ley 2010 del 19 se adicionó al Estatuto Tributario el artículo 108-5, el cual indica que los contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta y complementarios tienen derecho a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario de los empleados menores de 28 años. Este caso es para los menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona, o sea, un empleo nuevo. Esto es un elemento que seguramente, gracias a la discusión del comité, yo creo que lo van a dejar, porque al fin y al cabo es un apoyo que se hace a empleados menores de 28 años y precisamente un gran apoyo del gobierno fue los menores en este caso. El detalle del artículo 108-5, el texto y explicaciones adicionales lo encuentran en nuestra publicación del libro blanco de Actualícese. El siguiente numeral indica que es deducible el 100% adicional del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo grave a trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada. Esto lo dice el artículo 23 de la Ley 1257 del 2008. El artículo 23 al que nos referimos dispone que los empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia en forma comprobada y que estén obligados a presentar la declaración de renta y complementarios tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas trabajadoras durante el año o periodo graduales desde el momento en que se establece la relación laboral y hasta un periodo de 3 años. Ni idea de qué pueda contemplar el comité acerca de este tema. Depende mucho de la visión que se tenga de apoyo a las trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada
y que sean apoyados precisamente por los empresarios, en este caso las personas jurídicas a que nos estamos refiriendo. El siguiente numeral nos indica que es deducible el 100% adicional del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gradual a trabajadores en situación de discapacidad no inferior, o sea, una discapacidad no inferior al 25% que sea comprobada. Lo dice el artículo 31 de la ley 361 de 1997. Este artículo determina que aquellos empleadores obligados a presentar declaración de renta y complementarios que vinculen trabajadores en situación de discapacidad comprobada no inferior al 25%, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a tales trabajadores en el año o periodo graduable mientras la discapacidad subsista. Yo estoy seguro de que es posible. Pues seguro que es posible, puedo estarme equivocando, pero la comisión de reforma seguramente analizará cada una de estas circunstancias y determinará si esta deducibilidad va a ser del 100% adicional o del 50 o del 20 o del 30. Ya es a la luz del entorno o de la visión que tenga el gobierno de apoyo a los discapacitados. Esta información, la ampliación de la norma en su texto, más algunas explicaciones adicionales, lo trae el libro de 750 páginas, que es un libro blanco que publicó Actualícese por el año graduable 2020-21. El siguiente nos indica que es deducible un 30% adicional de los gastos por salarios y prestaciones sociales de los trabajadores contratados como aprendices, adicionales a los previstos legalmente en programas de formación profesional previamente aprobados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Artículo 189 de la Ley 115 de 1994. El artículo 189 de esta ley indica que los empleadores pueden deducir anualmente de su renta gravable hasta el 130% de los gastos por salario y prestaciones sociales de los trabajadores contratados como aprendices. Adicionales, siempre y cuando sean, aclaro, adicionales a los previstos legalmente en programas de formación profesional previamente aprobados por el SENA. Esto es muy importante, no tenemos ni idea que pueda decidir de aceptar o no la comisión de revisión de la estructura tributaria actual, de reducir esta deducibilidad, quitarla o ampliarla. La siguiente nos indica que es deducible el 20% adicional del valor de los salarios. Cuando se dice adicional es que el salario que le paga es el 100%. Y si es adicional es el 20% de ese salario. Por eso la norma habla del 120%. Es deducible el 20% adicional del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a adultos mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido por la ley. Artículo 2 de la ley 2040 de 2020. Este indica que los empleadores contribuyentes obligados a presentar declaración de renta y complementario que contraten personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, tienen derecho a deducir en renta el 120% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas durante los años gravables en los que el empleado permanezca contratado por empleador contribuyente siempre que corresponda. Entonces, aquí lo que se está es apoyando a aquellas personas o a aquellos adultos mayores
que no están pensionados y que además hayan cumplido la de pensión. ¿Qué determinación tome la comisión de reforma? No lo sabemos. El numeral 8 dice que es deducible el 100% adicional, o sea, el 200%. El 100% es el pago mensual que se hace y el 100% adicional es el que se toma del valor de los salarios y prestaciones sociales de personas jurídicas nacionales que desarrollen actividades de hotelería, agencias de viaje, tiempo compartido y turismo operativo. Esto lo dice el artículo 50 de la Ley 2068 de 2020. Este artículo nos indica que las personas naturales y jurídicas nacionales que desarrollen actividades de hotelería, fíjense que aquí entran las personas naturales, yo estoy hablando en general de las jurídicas, pero las incluyo precisamente por eso, que desarrollen actividades de hotelería, agencias de viaje, tiempo compartido y turismo receptivo, que estén obligadas a presentar la declaración de renta, tendrán derecho a deducir del impuesto de renta a cargo el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales durante la vigencia. Ya le coloqué la vigencia del año 2022 porque estas normas, como son anuales, ya no tendrán cambio de ninguna clase, tendrán vigencia para el año 2022, siempre y que cumpla con los siguientes requisitos: que cuenten con un establecimiento de comercio domiciliado en San Andrés Islas, la isla de Providencia o Santa Catalina, con anterioridad al 16 de noviembre del 2020 y tengan a su cargo trabajadores residentes en estas entidades territoriales. De manera que es muy importante, ya la decisión será del comité. Ampliación de este artículo 50 de esta ley 2068, su detalle en el texto y las explicaciones las encuentra en la publicación del Libro Blanco de Actualícese. Hasta aquí terminamos estas deducibilidades o estos costos y gastos que son deducibles adicionalmente de lo que está vigente o de lo que la norma laboral contiene. Por esa razón, tenemos que hablar que esto es de carácter tributario. Ahora pasamos a mirar el tema de la compensación de pérdidas fiscales y el exceso de renta presuntiva. Es lo que los miembros del Comité de Expertos del 2021, de expertos tributarios, llama diferimiento. Entonces, es una compensación de pérdidas fiscales. Entonces, veamos. Hay el lugar a compensación de pérdidas fiscales, es la pérdida fiscal declarada en el impuesto de renta del año gravable 2022, inciso primero del artículo 147 del Estatuto Tributario, artículo 714 del Estatuto Tributario y artículo 117 de la Ley 2010 del 2019. La norma del artículo 147 permite afectar las bases gravables de impuestos al concederle a las sociedades la oportunidad de realizar compensación de las pérdidas obtenidas en ejercicio o periodos anteriores. Todo el detalle de lo que dicen estas normas y la explicación más amplia de la que estoy dando encuentran ustedes en nuestra publicación del Libro Blanco de Actualícese, que se relaciona con la conciliación de la renta fiscal. Una segunda compensación de pérdidas la hay en empresas fusionadas o escindidas y que es permitida para el año gravable 2022. Esto está en el artículo 147, incisos 2, 3, 4 y 5. Texto que encontrarán ustedes en la publicación que les he venido comentando. La compensación de pérdidas fiscales, o sea, las declaradas, también se pueden realizar cuando en un proceso de fusión o de escisión, las sociedades fusionadas o la sociedad escindente hayan obtenido pérdidas fiscales
en ejercicios anteriores. Así pues, la sociedad absorbente, en el caso de fusión, o la sociedad resultante de la escisión, pueden compensar las pérdidas fiscales con las rentas líquidas ordinarias que obtengan en periodos posteriores. La Comisión de Reforma podrá mirar allí a ver si esto tiene la lógica tributaria válida o pueden quitar ese tipo de compensaciones. Una tercera compensación de pérdidas fiscales son las generadas al 31 de diciembre de 2016, que se encuentra en el régimen de transición establecido en el numeral 5 del artículo 290 del Estatuto Tributario. El artículo 123 de la Ley 1819 de 2016 adicionó varios artículos al Estatuto Tributario, entre ellos el artículo 290 titulado Régimen de Transición sobre el manejo de las pérdidas fiscales acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2016. Dicha reforma tributaria definió una fórmula con el fin de reconocer los saldos de las pérdidas fiscales generadas tanto en el impuesto de renta como en el impuesto de renta por la equidad CREE, este último vigente hasta dicho periodo gradable, o sea, hasta el periodo gradable 2016. Con esta modificación se reconoce el saldo de las pérdidas no compensadas, no como una suma de las mismas, ya que sería el monto total a compensar, sino como una proporción en razón del peso de cada una de estas, calculadas a su respectiva tarifa en el año 2016. El valor así determinado estará sujeto a compensación bajo las reglas del artículo 147 del Estatuto Tributario. Muy importante el texto de esta norma y adicionalmente las explicaciones que ustedes encuentran en la publicación que pueden adquirir en PDF en la página web Actualícese del libro blanco de Actualícese, que tiene que ver con las conciliaciones fiscales del año gradable 2021. Una cuarta compensación son los excesos de renta presuntiva generados al 31 de diciembre de 2016 y posteriores a 2017. Según el parágrafo 189 y el régimen de transición establecido en el numeral sexto del artículo 290 del Estatuto Tributario. El artículo 90 de la Ley 2010 del 2019 modificó el artículo 188 del Estatuto Tributario. Esta es la aclaración que se hace, mediante el cual se regula la base y el porcentaje de la renta presuntiva. Y se estableció que para efectos del impuesto de renta se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior a cierto porcentaje respecto del patrimonio líquido en el último día del periodo gradable inmediatamente anterior. Entonces, tengamos en cuenta, hasta el año gradable 2018 se aplicó una tarifa del 3.5. Fue el año 2019, luego de la expedición de la ley 1943 del 2018, se redujo el 1.5. Y con la ley 2010 del 2019 se dispuso que quedara en 0.5% para el 2020, con su consiguiente desaparición a partir del 2022. Por lo que por este periodo gradable no se deberá calcular tal concepto. Lo anterior debe conocerse porque al 2022 pueden existir pérdidas fiscales pendientes por compensar correspondientes a periodos gradables del año 2016 y anteriores. Esto hay que entenderlo con ese enfoque. Más explicaciones, detalles y ejercicios se encuentran ustedes en nuestra publicación, el libro blanco de Actualícese. Así terminamos una parte que nosotros lo llamamos diferimiento de ingresos para efectos de tipo fiscal. Pasamos ahora al literal F de rentas exentas, del cual hay mucho que comentar. Y seguramente el Comité de Reforma se centrará mucho en las rentas exentas, puesto que en muchas oportunidades se dijo
que las grandes ventajas que tienen las grandes empresas no está en el aumento o disminución de la tarifa, sino en la posibilidad de aplicar rentas exentas y estos beneficios de los cuales hemos venido hablando. Veamos la primera que comentamos. Son renta exenta las originadas en la prestación de servicios en hoteles nuevos construidos entre 2003 y 2016 y aquellos derivados de los servicios hoteleros prestados en hoteles que se hayan remodelado o ampliado dentro de dicho periodo. Las normas son los numerales 3 y 4 del artículo 207 rayado del Estatuto Tributario y sentencia de la Corte Constitucional C-235/2019. Por medio de dicha sentencia se resolvió la demanda establecida en el expediente 12-173 de mayo de 2017 en contra del parágrafo 1 del artículo 240 del Estatuto Tributario, luego de ser modificado con el artículo 100 de la Ley 18-19 de 2016. Todos los detalles que son muy importantes y muy amplios del texto de la norma y de la sentencia y los comentarios los encuentra usted en el libro blanco de Actualícese, una publicación de 750 páginas. Son renta exenta, es la siguiente que queremos comentar, las utilidades originadas en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública. Enajenación es venta o negociación. Esto lo establece el numeral 9 del artículo 207 rayados del Estatuto Tributario y la sentencia de la Corte Constitucional número C-083 de 2018. Mediante dicha sentencia se indicó que los contribuyentes que antes de la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, cuando se derogó el numeral 9 del artículo 207 rayado del Estatuto Tributario, que hubiesen consolidado las condiciones para acceder al beneficio tributario en referencia, podrían aplicar tal exención al momento de la enajenación de los predios en los términos allí establecidos. Me entra la duda, y estoy casi seguro que hay la posibilidad de que a esto le meta el diente la Comisión de Reforma Tributaria que este nuevo gobierno irá a implementar. Detalles de esto encuentra, repito, en el libro blanco de Actualícese. Una tercera renta exenta es el pago de intereses, comisiones y rendimientos financieros llevados a cabo por entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación. El pago de intereses, comisiones y rendimientos financieros. Esto lo indica el numeral 12 del artículo 207 del Estatuto Tributario. De acuerdo con lo indicado en esta norma, constituye renta exenta el pago del principal, capital, intereses, comisiones y demás rendimientos financieros tales como descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y en general lo correspondiente a rendimientos de capital o a las diferencias entre el valor presente y futuro relacionados con operaciones de crédito, aseguramiento, reaseguramiento y demás actividades financieras realizadas en el país por parte de entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación para el desarrollo pertenecientes a países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo específico de cooperación en dicho aspecto. Parágrafo 2 del artículo 207, adicionado por el artículo 98 de la Ley 1819, fue claro en indicar que esta renta exenta se conserva. ¿Qué decisión tome la Comisión? Simplemente estamos aquí dando los indicios de posibles modificaciones que haga la Comisión en la reforma tributaria estructural que se propone hacer. Encontramos
que la ampliación de esta norma, el texto de la norma, más explicaciones adicionales los encuentra en la publicación única en Colombia de el libro blanco de Actualícese, que contiene 750 páginas. También son rentas exentas las provenientes del desarrollo de industrias del valor agregado tecnológico y actividades creativas, o sea, las empresas de economía naranja. Lo indica el numeral 1 del artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario. Mediante el artículo 91 de la Ley 2010 del 2019 se modificó el artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario para establecer novedades con relación a las rentas exentas aplicables a partir del año gravable 2019, teniendo en cuenta que dicho artículo había sido previamente modificado ya por el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018, norma declarada inexequible a partir del 1 de enero de 2020. La tabla de cuáles son las empresas de economía naranja, las características de las empresas de economía naranja, el texto de esta norma, más adicionalmente explicaciones sobre el tema, lo encuentran ustedes en el libro blanco de Actualícese. Veamos otra renta exenta, la proveniente de inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario. Lo indica el numeral 2 del artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario. El numeral 2 del artículo 235, raya 2, modificado inicialmente por el artículo 79 de la Ley 1943 del 18 y posteriormente con el artículo 91 de la Ley 2010 del 19, establece que las rentas provenientes de inversiones con las cuales se incremente la productividad del sector agropecuario tendrán el tratamiento de rentas exentas. Ojo, una inversión a la cual se le da tratamiento de renta exenta, o sea, disminución de la renta, por un término de 10 años contados inclusive a partir del año en que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto de conformidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos enunciados en la norma y su respectiva reglamentación, la cual fue efectuada mediante la expedición del decreto 849 de junio 16 de 2020, o sea, en plena pandemia. De manera que, si se quiere conocer más sobre este tema, vayan al libro blanco y Actualícese, que tiene el texto de la norma y tiene explicación amplia sobre cada uno de estos temas. Continuamos con la siguiente renta exenta. Observe, es que estas rentas exentas que hemos listado y que puede haber más, porque no sabe uno si pudo faltar por algún motivo, nosotros solamente vamos a tratar 17. Son rentas exentas las provenientes de las ventas de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, según las definiciones de la Ley 1715 de 2014 y el Decreto 2755 de 2003, realizada únicamente por parte de empresas generadoras, numeral 3 del artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario. Entonces, de conformidad con las normas citadas, se podrán tratar como renta exenta por las empresas generadoras por un término de 15 años a partir del año gravable 2017. Las rentas provenientes de la venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, siempre y cuando se cumplan lo establecido, que encuentran ustedes en nuestro libro blanco de Actualícese, publicación de 750 páginas de alto interés para todos. Continuamos con esta norma indicando que se transmiten
y obtengan y vendan certificados. Las condiciones que se colocó para esta exención. Dice, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente, que se tramiten y obtengan certificados de emisión de dióxido de carbono de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Y que al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados se invierta en obras de beneficio social en la región donde opera el generador. La inversión debe ser realizada en concordancia con la proporción de la afectación de cada municipio como resultado de la construcción y operación de la central generadora. De manera que estas son las condiciones para que estas rentas exentas provenientes de venta de energía eléctrica, etcétera, sean aceptadas, estas rentas exentas. Todo el detalle lo encuentran en nuestra publicación. Veamos otra renta exenta. Les recuerdo que estamos listando 17. Entonces, son rentas exentas las asociadas a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés prioritario. Numeral 4 del artículo 35, raya 2 del Estatuto Tributario. Según lo estipulado por el artículo 4 de este artículo, modificado inicialmente por el artículo 74 de la ley 1943 y posteriormente por el 91 de la ley 2010 del 19, se conserva la posibilidad, o sea que existía, la posibilidad de tratar como renta exenta 5 tipos de rentas asociadas a las viviendas de interés social y de interés prioritario, así. La utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario. La utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social y de interés prioritario. La utilidad, esto es exento, estamos hablando de lo que es la exención. La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana. No sé si este artículo va a tener mucho peso o este concepto de estas rentas exentas, este numeral 4 del artículo 65, entre los miembros de la Comisión de Reforma. También las rentas de las que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 1999. Entonces, los rendimientos provenientes de crédito para la adquisición de vivienda de interés social e interés prioritario, ya sea con garantía hipotecaria o a través del leasing financiero, por un término de 5 años, contados a partir de la fecha de pago de la primera cuota de amortización del crédito o del primer canon del leasing. Esto tiene una dimensión bien amplia, esta exención, cuya explicación adicional encuentran ustedes en nuestro libro. Veamos otra renta exenta. Les recuerdo que son 17 las que estamos listando acá. Son rentas exentas las provenientes del aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluidos el caucho, la guadua y el marañón, así como también las originadas de inversiones en nuevos aserríos y plantas de procesamiento vinculadas al aprovechamiento referenciado. También constituye renta exenta la posesión de plantaciones de árboles maderables y árboles en producción de frutos debidamente registrados ante la autoridad competente. Lo indica el numeral 5 del artículo 35, raya 2 del Estatuto Tributario. Esto va en concordancia con la calificación respectiva expedida por la Corporación Autónoma Regional o la entidad competente. Es decir, en esto no es tan simple como tomarse esta exención, sino que deben cumplirse toda la normatividad que ustedes pueden encontrar en nuestra publicación. La siguiente renta exenta que estamos listando son las provenientes de la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado. Numeral 6 del artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario. Tienen el carácter de renta exenta las provenientes de prestación de servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado durante 15 años contados a partir de la vigencia de la ley 1943
de 2018. Es muy importante, no sé qué consideraciones tendrá la Comisión de Reforma Tributaria que se establezca. Otra renta exenta son aquellas de las que trata el artículo 4 del decreto 841 de 1998 y artículo 135 de la ley 100 del 93. Tienen el carácter de renta exenta los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida, los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de fondos pensionales, el fondo de solidaridad pensional y los fondos de pensiones contenidos en el decreto 2513 de 1987, así como las reservas matemáticas de los seguros de pensiones, de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes, al igual que sus rendimientos. Tanto se ha hablado de pensiones en este nuevo gobierno que es posible que al analizar esta renta exenta le hagan algún corte de tijera o la dejen tal como está o le hagan las modificaciones buscando aumentar los ingresos tributarios. Veamos la que nosotros hemos numerado como renta exenta número 11. Las creaciones literarias de la economía naranja contenidas en el artículo 28 de la ley 98 de 1993, número octavo del artículo 35-2. Esta normativa establece que las creaciones literarias de la economía naranja contenidas en el artículo 28 de la ley tienen el carácter de renta exenta. ¿Por qué lo citaron? Porque se les había quedado de decirlo, porque si forman parte de creaciones literarias del artículo 28 de la ley 98 del 93, pues es renta exenta. De manera que tengamos en cuenta esta exención que seguramente puede ser modificada o pueda suceder algo con ella. La exención número 12, recordemos que estamos listando 17. Son renta exenta los rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades administradas de fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con el artículo 101 de la ley 100 de 1993. Entonces, estos rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías podrán ser tratados como renta exenta. ¿Permanecerán? ¿Se cambiarán? ¿Serán modificados? Esto es lo que nos queda la duda y precisamente por esa razón estamos proponiendo a toda la comunidad, a todo Colombia, una información que es de interés académica y de interés para los estudiosos que están trabajando en esta reforma. La numeral 13 nos indica que son rentas exentas las que perciban en Colombia las personas y entidades domiciliadas en países con los cuales existan convenios para evitar la doble tributación, así como aquellas obtenidas por la prestación de servicios en países miembros de la Comunidad Andina de Naciones CAM, convenios internacionales sobre la doble tributación y decisión 578/2004. Entonces, al momento de realizar la declaración de renta de estos contribuyentes, se debe tener en cuenta los convenios que haya firmado el gobierno nacional con otros países para evitar la doble imposición, pues estos permiten que las rentas obtenidas por el contribuyente en naciones con las cuales se firmaron los convenios sean declaradas, pero que no tributen en Colombia a fin de evitar que una renta quede gravada dos veces. Allí es una cuestión de justicia tributaria que será seguramente analizada por la comisión. Detalle de lo que dice la edición 578, más la ampliación de lo que dice este convenio de doble imposición, CDI, que
que se refiere a que si un contribuyente residente de un país o domiciliado o en el mismo percibe ingresos en otro, entonces será analizado seguramente y nosotros damos ese texto más las explicaciones correspondientes en nuestra publicación, el libro blanco de Actualices. La 14, acuérdense que son 17, son rentas exentas los intereses, comisiones y pagos por deuda pública externa. Artículo 218 del Estatuto Tributario. No dice más, pero la norma es el artículo 218 que ustedes encuentran en el texto y unas explicaciones adicionales que hacemos en la publicación. El numeral 15, o sea, la que estamos listando nosotros como renta exenta, número 15 es el beneficio neto o excedente de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial. La renta exenta es el beneficio neto o excedente para las entidades del régimen tributario especial. ¿Cambiará ese régimen tributario especial? Es posible. Ya tuvo suficientes cambios en normas anteriores, pero no está exenta de ser modificado los artículos 357 y 358 del Estatuto Tributario. El artículo 3, vamos a ver una explicación. El artículo 358, modificado por el artículo 150, determina que las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial deben calcular su beneficio neto o excedente conforme al artículo 357 del Estatuto Tributario. Solamente las que pertenezcan al régimen tributario especial, porque hay muchas entidades sin ánimo de lucro que no están inscritos o no se registraron en el régimen tributario especial. Este artículo indica que el beneficio neto excedente es el resultado de restar de la totalidad de los ingresos el valor de los ingresos que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objetivo social. Según lo contemplado en el artículo 358, este beneficio se considera como exento cuando se destine, aquí hay una limitación, ya sea en forma directa o indirecta, en el año siguiente en el que se obtuvo, a programas tendientes al desarrollo del objeto social de la entidad y o actividad meritoria de esta. Las actividades meritorias se encuentran señaladas en el artículo 359 del Estatuto Tributario. De no cumplirse con lo anterior, el beneficio neto o excedente se considerará como grabado. De manera que esto tiene muchas condiciones y en nuestra publicación está muy bien explicado y detallado las circunstancias en que puede aplicarse o utilizarse esta renta exenta. Veamos la renta exenta que hemos listado, la número 16. Son renta exenta aquellas obtenidas por productores, distribuidores y exhibidores de la cinematografía y que se capitalicen o reserven para desarrollar nuevas producciones e inversiones en el sector cinematográfico. La renta que los industriales de la cinematografía, productores, distribuidores y exhibidores obtengan y que se capitalice o reserve para desarrollar nuevas producciones o inversiones en el sector cinematográfico será renta exenta hasta el 50% del valor del impuesto de renta, o sea que no es total. No es renta exenta todo el valor obtenido, el valor que se haya capitalizado o se haya llevado a reserva. De manera que más detalles se encuentran ustedes en nuestra publicación, el libro blanco de Actualícese, publicación única en el país. La última renta exenta que hemos colocado, es posible que una investigación mucho más amplia encuentren más, pero las que encontramos nosotros fueron estas 17. Son renta exenta los dividendos y participaciones distribuidos por no residentes a sociedades acogidas al régimen de compañías holding colombiana y aquellos originados por la prima en colocación de acciones, artículo 895 del Estatuto Tributario. Esto fue ratificado por el artículo 77 de la Ley 2010 del 2019
que señala que los dividendos o participaciones distribuidos por entidades no residentes de una compañía holding colombiana, CHC, estarían exentos del impuesto sobre la renta y se declaran como renta exenta. ¿Qué implica eso? Esta renta exenta quiere decir que sobre ella no se paga impuestos. En esta forma, hemos terminado la segunda parte de este análisis o relación de hechos o situaciones o partidas del impuesto de renta de personas naturales que pueden estar en la mira del gobierno entrante para la reforma estructural que se propone. Hemos aquí terminado los temas de costos y gastos especiales, las compensaciones y las rentas exentas, para entrar en una tercera parte muy importante, que es el de descuentos tributarios y las tarifas de impuesto de renta de personas naturales, que tienen mucha tela de donde cortar y que seguramente la comisión o el comité de reforma tendrán en cuenta. Muchas gracias.